a ver una parte con Power BI bastante, pues bastante rápida, porque en realidad, pues la idea es como irlo viendo y que ustedes vean como el potencial que puede llegar a tener en una organización o en una empresa que maneje grandes volúmenes de datos. Inicialmente, vamos a iniciar con todo lo que es la estructura de qué es el Data Analytics. Básicamente, en el mundo del análisis de datos, uno tiene varias etapas. Las empresas tienen unos niveles de madurez y unas estructuras que son pues bastante particulares. Todas las empresas inicialmente nacen en alguno de estos 4 escalones que se tienen. Todas las empresas quieren llegar a lo último, al análisis prescriptivo. Más sin embargo, según algunos informes de Gartner, menos del 2% de las empresas está preparado para llegar a ese nivel. ¿Sí? Las empresas eventualmente todas tienen un control de datos. O sea, todas se nos vienen ubicando más o menos, como que les digo yo, se vienen ubicando en esta parte. Todas las empresas tienen almacenes de datos, tienen su data warehouse, tienen su unidad de inteligencia de negocios, tienen su tratamiento de datos, ¿sí? Datos crudos, les aplican una limpieza de datos, empiezan a generar y hacen el intento a veces de tener data warehouse. Recordemos que básicamente acá tenemos 2 ramas muy grandes. Una que es un data lake, que el data lake es el lago de datos, es donde nosotros almacenamos data sin importar cómo venga, sin importar qué estructura tiene, de qué área viene, o sea, es un servidor donde guardamos de todo. Nosotros tenemos data lake eventualmente en el celular. De ahí guardamos de todo sin importar qué sea, lo que venga, qué formato tenga, ahí se guarda todo. Pero cuando queremos que la data pueda pasar a un análisis estadístico, nosotros debemos empezar a segmentar esa data. Necesitamos empezar a abrir todos esos datos. Cuando se abre esa data llega y pasa por unos procesos que la limpian, ¿sí? Cuando se limpia la data, se le puede aplicar un análisis estadístico, que básicamente responde la pregunta de por qué pasaron las cosas, ¿sí? Los estadísticos me validan a mí qué es lo que pasó y por qué pasó, ¿sí? Y me lo sintetizan en un número. Entonces, eventualmente hubo un descenso en X cantidad de producto, ¿sí? Hubo un descenso en ventas en X cantidad de material o en X cantidad de materia prima, ¿sí? Dependiendo de lo que yo busque, así mismo voy orientando el estudio. Ya el análisis predictivo requiere un alistamiento, pero entonces aquí es donde empieza esto a tener una ventaja competitiva mucho mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el análisis predictivo en todas las empresas me afecta a la cadena de valor. La cadena de valor, ¿qué es? Yo cuánto tengo que alistar para vender. Yo cuánto tengo que alistar para poder tener disponible en un futuro y asimismo reducir mi gasto y poder tener un ahorro en la producción y no tener un costo de oportunidad elevado. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de análisis le apuntan es a ciertas etapas del proceso. Uno me describe, el otro me dice el por qué y el otro me dice qué va a pasar, ¿sí? Y por último, bueno, aquí hay una cosa, en el análisis predictivo se nos encierra todo lo que es el machine learning, deep learning, redes neuronales, ¿sí? Que básicamente todos estos procesos de computación un poco más avanzados nos requiere a nosotros y nos dice básicamente qué es lo que nosotros podemos esperar en el futuro. Pero lo que sucede es que ya el deep learning y todo este tipo de redes neuronales, el aprendizaje profundo y todo, me permiten generar modelos más acertados. Yo puedo hacer una regresión lineal en Excel, ¿sí? De hecho, se podría. Pero eventualmente el machine learning como tal me permitiría a mí mejorar esa predicción, ¿sí? Y por último, a lo que las empresas le apuntan es el análisis prescriptivo, pero es lo más complicado de hacer.
El análisis prescriptivo como tal es qué se quiere que pase, bueno, qué quiero que pase. O sea, yo cómo estimo llegar al cumplimiento de mis ventas. Yo cómo estimo esperar que mi empresa crezca un 20% este año con respecto al anterior. ¿Sí? Ah, bueno, entonces uno empieza el planteamiento de escenarios. Ya lo que es el planteamiento de escenarios permite modelar condiciones y esas condiciones pues nos van dando a nosotros una ruta, un norte para ejecutar. ¿Sí? Todo esto pues obviamente requiere un nivel de madurez en datos bastante robusto. ¿Sí? Requiere un nivel de madurez en datos bastante estructurado y que la empresa tenga clara la importancia de la analítica. Todas las empresas ahorita en el siglo XXI son grandes generadoras de datos. Todas. O sea, desde el celular que tenemos en el bolsillo, ya eventualmente nosotros estamos generando data y esto se nos va para el Internet de las cosas, Siri, Alexa, Google, todos esos asistentes de voz que hay. Toda esta parte son datos que nosotros generamos y los sistemas computacionales se van alimentando de ellos. Entonces ellos van generando modelos, van aprendiendo, van sacando estructuras muy particulares y con base a eso, pues se van alistando para el futuro. Eso es algo que se le llama ahorita en este momento algoritmos biogenéticos, ¿sí? Un algoritmo biogenético es algo que pues, suena más complejo de lo que en realidad es, pero es un algoritmo que es capaz de mejorarse a sí mismo y evolucionar, ¿sí? Como eventualmente se supone, se llama así porque eventualmente se supone que pues, nosotros fuimos, pues básicamente una evolución, ¿sí? Pues viene desde enmarcado desde esta estructura, desde esta teoría. Toda esa madurez en datos requiere que haya un flujo de procesos establecido. Básicamente, el flujo de procesos establecido que nosotros tenemos es eventualmente este que estamos viendo acá. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos unas fuentes de datos en las empresas, en las universidades donde ustedes eventualmente estudien, en las empresas donde trabajen. Se generan datos, ¿sí? Las horas de llegada, las nóminas, las cotizaciones, todas las empresas dependen de la venta directa al público. Aún las empresas de servicio como las consultoras. Las consultoras entran a mejorar y a apoyar las empresas de venta directa al público. Todo se sintetiza en el ciudadano de a pie. La economía que se deriva de ahí es la que sostiene a las empresas. Por eso es que eventualmente el paradigma del siglo XXI es que el cliente es lo más importante, porque eventualmente ahorita nosotros tenemos, como clientes y consumidores, tenemos un poder mucho mayor al que eventualmente tenían nuestros abuelos, ¿sí? Entonces, ¿qué poder tenemos? El poder que nosotros eventualmente tenemos es que, pues hace 50 años a nuestros abuelos los trataban mal en un restaurante y pues sencillamente pues ellos no, pues no podían hacer nada, pues no volver ahí. Y muchas veces les tocaba porque pues era el único restaurante que había, ¿sí? Y no tenían con quién quejarse, con quién hacer, producir su malestar. El día de hoy no. El día de hoy ustedes postean que una empresa los maltrató en algún servicio, ¿sí? Les incumplió alguna promesa de valor y se castiga a la empresa y se castiga donde más le duele, que es en el dinero. Casos en redes hay montones. La parte de Coca-Cola, la parte de American Airlines, cuando sacó la fuerza este señor, la parte de, se me escapa ahorita la otra empresa, pero hay muchos ejemplos que eventualmente ven que cuando uno se ve afectado, ahorita el voto puede ser. Sí, o sea, ustedes tienen voz. Y si a ustedes no les gusta una empresa, pues ahorita encuentran una oferta de 10 más. ¿Sí? Ya los servicios no son exclusivos. Por eso todo gira en torno a nuestro cliente, gira en torno a nosotros. Y desde ahí se levantan todos los datos. Claro, que se ramifican eventualmente en una empresa financiera, costos, contabilidad, moneda extranjera, logística, dotaciones y toda esta estructura, muy cierto, ¿sí? Pero todo le apunta a eso. Los datos a mí me permiten conocer, ¿sí? Los datos lo que me dan es una información que es compleja, que es abstracta. Yo tengo que tener en cuenta cuando hago un proceso de analítica, cuando hago un proceso
ciencia de datos, cuando hago un proceso de visualización, que cuando yo lo comunico, pues yo lo estoy comunicando a unas personas que muy probablemente no tienen competencias en matemáticas, no tienen competencias en analítica. Eventualmente yo puedo gastarme 2, 3 meses en un proceso para hallar un resultado y la persona me dice, ah, bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Eventualmente tengo esa estructura y tengo esa cuestión ahí porque a él no le interesa saber qué fue todo lo que yo hice, a él le interesa el resultado y ese es el deber ser de las cosas. A uno que le interesa que eventualmente la parte comercial de la empresa venda, ¿sí? ¿Cómo? Ah, bueno, esa es su responsabilidad. ¿Que yo debo apoyarla en ese proceso? Sí, totalmente. ¿Cómo lo apoyo? Desde los datos. Ok, listo. Eventualmente ellos no tienen que saber los procesos que hay detrás. Eso es nuestro rol, nuestra responsabilidad. Entonces, todo el flujo de los datos parte de una solución que vamos a catalogar en tu end, ¿sí? Vamos a catalogar una solución que se llama punto a punto. Aunque bueno, eso literalmente traduce fin a fin, pero pues, bueno, o extremo a extremo. Que es básicamente desde donde se me generan los datos, dónde consigno los datos, dónde hago converger los datos y para qué los uso, ¿sí? Entonces yo los estoy usando para generar, para hacer analítica, los estoy usando para hacer analítica para el Machine Learning, una analítica un poco más elaborada, unos sistemas computacionales mucho más elevados, ¿sí? Los estoy usando, los estoy estructurando. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que tener muy en cuenta qué es lo que el negocio necesita y para qué lo necesita. Porque resulta que el negocio lo que procura son más ventas. Una empresa busca la optimización de sus procesos porque necesita más capital, ¿sí? Necesita tener un crecimiento. Si uno optimiza o si ustedes estén en bodega, logística o en algún tipo de procesos, todos esos procesos le generan a la empresa un costo, ¿sí? La gestión de los datos de las herramientas ayuda a optimizar esos costos. Los modelos matemáticos ayudan a reducir costos. Detectan factores claves y críticos en los cuales la empresa puede entrar a intervenir y puede entrar a reducir, pues eventualmente, pues ciertas partes y ciertas estructuras que le pueden estar generando algún tipo de costo, ¿sí? O gasto. Hay 3 cosas que apoyan el negocio. El Big Data, la inteligencia de negocio y lo que es el Business Analytics o la analítica del negocio. El Big Data es básicamente, lo vamos a traducir así, esto es una cosa gigante, es un universo gigante. El Big Data no es nada más allá que el tratamiento de grandes volúmenes de datos. ¿Que de aquí se desprenden tecnologías y muchísimas? Sí, muchas tecnologías. Perdón. Se desprenden tecnologías para el volumen y el tratamiento de los datos. ¿Por qué? Porque las empresas tienen datos que son fríos y datos calientes. Los datos fríos son datos que eventualmente, listo, es que Financiera necesita hacer el reporte de crecimiento a final de año y vamos a consultar los estados financieros de todos los años pasados. Listo, eso se hace en diciembre. Es una base de datos que que se afecta o que se consulta una vez al año, ¿sí? Esa base de datos es una base de datos en frío. La base de datos en caliente, por ejemplo, son las bases de datos de consulta de las nóminas. Listo, vamos a liquidar nómina. La nómina se liquida una vez al mes, entonces necesitamos cada 20 días estar consultando la base de datos para ver si hay retiro, si no hay retiro, si hay suspensiones, descuentos, lo que sea. ¿Sí? Entonces, toda esta estructura, ahí nosotros vamos empezando a ver qué es lo que se va necesitando en la empresa. Cómo son las soluciones que nosotros vamos a sugerirle al negocio. Recuerden que herramientas hay muchas. Ahorita hay un pool de herramientas gigantesco en el mercado que hacen eventualmente casi que lo mismo, ¿sí? Eventualmente unas ofrecen un mayor nivel de integración, otras ofrecen un nivel de integración con otras herramientas, bueno, en fin. Pero lo que son las tecnologías como tal están, las herramientas están. Ahora la pregunta es, y esta es la pregunta más compleja que se debe resolver, ¿qué necesita el negocio?
El negocio no necesita todas las herramientas que hay en el mercado. El negocio para su operación necesita algunas. Y esas son las herramientas que ustedes deben entrar a ver qué es lo que necesita y cómo lo necesita según la estructura. El Business Intelligence es básicamente todo el tratamiento de negocio, ¿sí? Y toda la inteligencia que se hace desde la base de datos a través de consultas y a través de una herramienta que son, bueno, de un proceso más bien, que son las ETLs, herramientas de extracción, transformación y carga, ¿sí? Todas estas herramientas o estos procesos lo que permiten es tomar la data, transformarla y generar un cargue con un fin específico. Este es el puente entre un data lake y un data warehouse, ¿sí? El data warehouse tiene un fin muy específico y tiene que tener una data muy limpia. ¿Listo? Entonces, desde ahí ya estructuramos. Y por último, nosotros tenemos el Business Analytics. El Business Analytics, esta parte que vemos acá, es donde se centra ya eventualmente el análisis del negocio, donde nosotros vamos a entrar a hablarle al negocio en cifras. Vamos a entrar a hablarle del negocio en análisis. Mire, lo que encontramos fue esto. Lo que encontramos fue que si usted eventualmente, no sé, pone las papas al lado de, bueno, de hecho les voy a citar un ejemplo. En una minería que hicimos una vez, para hace ya más o menos 4 años, para una cadena de supermercados bastante grande acá en Colombia, resulta que nos dimos cuenta que la gente que llevaba pastas Monticello llevaba vino tinto. Hallamos algo que se llama correlación fuerte. Eventualmente, si ustedes ya están en el curso, pues ya esos temas entrarán a profundizar. Esa correlación nos decía, mire, lo que pasa es que detectamos este comportamiento. ¡Pum! ¿Sí? Y resulta que cuando ya lo ejecutamos, pues nos dimos cuenta que pues eso estaba ahí. Detectamos otros resultados, pero ese fue uno de los que más significó. Entonces lo que hicimos fue, pues le pasamos el reporte a la empresa, el hallazgo y demás. Lo que hizo la empresa fue, enfrente de las pastas, colocó un stand de vinos y potencializó las ventas de las pastas en un 26% y la de los vinos en un 38%. Entonces, esas son cifras que desde la analítica ya se transforman en plata. O sea, literalmente se están transformando en dinero. Entonces, ya se mide el impacto, se mide todo lo que genera y pues hay una efectividad del modelo al momento de, ¿sí? Entonces, toda esta estructura lo que le apunta es a darle valor al negocio. Bien sea decirle al negocio, mire, usted puede ganar más plata por este lado o eventualmente puede ahorrar plata por este lado. Cuando un negocio, las ganancias de un negocio no son infinitas. Cuando las ganancias de un negocio, o sea, de un local, eventualmente que permanece lleno a toda hora y vende todo, pues ese es su techo de ganancias. Entonces, las empresas empiezan a buscar otra forma de aumentar las utilidades y disminuir lo lo que son básicamente sus gastos. Porque en el ahorro también hay una maximización y una optimización del capital, ¿sí? Obviamente, para optimizar el capital hay que pasar por otro tipo de procesos. Hay que hacer una optimización de tiempos, una optimización de distribuciones, una optimización de personal, una optimización de cargas de trabajo, de roles, bueno, todo este tipo de cosas. Pero el Business Analytics, esto es lo que permite, ¿sí? Entonces, desde ahí, nosotros vamos a entrar a ver algo ya muy puntual. El análisis del negocio nos permite a nosotros reconocer una serie de estructuras que nos van a permitir a nosotros y a la empresa prepararse. Una de las más potentes que nosotros tenemos son las predicciones, ¿sí? De hecho, lo que les voy a mostrar no está hecho en Power BI, eso lo hice en Python, ¿sí? Python es el lenguaje para Machine Learning por excelencia. Esto, lo que vamos a ver a continuación, fue hecho a través de una librería que se llama Propet. Es una librería que libera Facebook más o menos en el 2018, 2019, si mal no lo estoy. Y es con lo que él hace sus predicciones de marketing, de usuarios y demás. Es una librería muy potente.
el margen de error que tiene es inferior al 5%, teniendo la data con condiciones óptimas para hacer el análisis. Entonces, supongamos lo siguiente. Este es el comportamiento de ventas de una empresa, ¿sí? Esto es lo que vende en producto a través de los años, ¿sí? Acá tenemos una parte. Acá hay un comportamiento que se tiene. Resulta que estos valores que están muy por encima, a esto se le llaman los outliers, ¿sí? Los outliers básicamente son fuera de parámetro. O sea, son días en los que pasó algo excepcional. Y eventualmente me permiten a mí saber que ahí hay un comportamiento que es atípico. Eventualmente, ¿qué comportamiento es atípico acá en Colombia? ¿Sí? Esto lo abro el micrófono para ustedes, ¿sí? Para quien quiera participar. Eventualmente, ¿qué comportamiento creen que pueda disparar las ventas acá en Colombia? Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Hola. compañeros. Eh, Comportamiento atípico el día sin IVA. Exactamente, Es eso es. Le lógico. pegaste a la primera, muy bien. El día sin IVA genera un cambio de tendencias en el consumo masivo muy fuerte. Eventualmente, el factor de multiplicidad de las empresas llega hasta el 900%. O sea, las empresas literalmente se quedan sin inventario ¿sí? Eso puede ser un evento desencadenante. Otros eventos ya de menor impacto son los Black Friday, los Cyber Monday, eventualmente los descuentos que se generan en cambios de colecciones en ropa. Esos son descuentos y fechas muy apropiadas para comprar, ¿sí? Entonces, desde ahí ya uno empieza a identificar este tipo de causas. Cuando ya uno hace un análisis más profundo, eventualmente encuentra estos tres factores, ¿sí? Uno encuentra, primero vamos a centrarnos en los factores de la izquierda, ¿sí? Esto es básicamente la tendencia. Entonces, ¿cuál va a ser la tendencia de todas las ventas de esta empresa? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto van a vender? ¿Cuánto es lo proyectado? La empresa, sí, eventualmente para esto me sirven los datos. Yo le puedo dar un estimado a la empresa que si las ventas siguen así, la empresa se me va a pique. La empresa va a llegar al punto en donde no va a vender, ¿sí? Y si yo proyecto esta línea, que es la que tenemos acá, eventualmente, ¿sí? Que esto se vio en muchas empresas, de hecho, cuando pasó lo de la pandemia, de hecho, muchas empresas de Bogotá se vieron con este tipo de comportamientos, porque literalmente habían empresas que no vendieron nada. O sea, recuerden cómo fue acá el confinamiento en Bogotá. Llegamos un fin de semana y se dice, no, listo, vamos a entrar en ejercicio, esto va a ser un simulacro, ya cuando estábamos en el simulacro ya no, esto es en serio, ya no pueden salir más, ¿sí? Entonces, muchas empresas no estaban preparadas para eso y eso hizo que sus ventas bajaran y mostraron un comportamiento muy similar al que estamos viendo en el ejemplo, ¿sí? Entonces, toda esa estructura, toda esta parte, básicamente nos permite a nosotros conocer la tendencia de hacia dónde va. Lo primero que uno hace es graficar la tendencia. Entonces, ¿cuál es la tendencia global? Esto eventualmente hacerlo es un poco complejo, hacerlo a mano o en Excel. En Python, en Propet, estos son dos líneas de código y él de una vez nos saca estos tres gráficos. Ahora nos está detectando lo que son los días de la semana. Nos está diciendo cuáles son los días de la semana en donde más se vende. Eventualmente esta empresa tiene un comportamiento en donde más vendes el lunes y donde menos vendes el sábado. Y vuelve nuevamente lo que es el domingo con la serie. Entonces, si ustedes se dan cuenta, antes de yo ponerme a predecir, yo lo primero que identifico es dónde estoy parado. Entonces, acá yo le puedo decir a la empresa, mire, la primera tendencia que nosotros tenemos es que si no hacemos algo, la empresa se va a quebrar. La segunda es que eventualmente, ¿por qué los sábados estamos vendiendo? O sea, el sábado se nos cae la venta. ¿Por qué? Si yo quisiera intervenir o tuviera una bolsa de promociones para aplicar, eventualmente vengo y la aplico acá. Porque sé que los otros días voy a tener eventualmente un comportamiento más estable, un mayor comportamiento, un mejor comportamiento en ventas que eventualmente lo que estoy teniendo acá el sábado. ¿Sí? Y acá, eventualmente, cuando miro el comportamiento y la tendencia por año, todo este comportamiento que tengo acá, lo que estoy viendo sencillamente son los picos muy claros. En enero se nos dispara, en julio cae,
y eventualmente en lo que es mediados de septiembre se estabiliza un poco. El mes de mejor venta es febrero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Las empresas, ¿esto para qué nos sirve? Eventualmente todas las empresas del sector retail, todas las empresas que son fabricantes y demás, ellos tienen algo que se llaman las bolsas de promociones. Las promociones son un presupuesto, ¿sí? Porque si yo saco un producto que vendo a 10.000 pesos, pues si saco X cantidad de producto, pues eventualmente yo espero venderlo todo en 10.000 pesos. Si le hago un descuento, pues eventualmente voy a perder capital. Por eso la bolsa de promociones se maneja como un presupuesto. Entonces yo presupuesto que voy a tener X cantidad de descuento y listo, ejecutamos, pan. ¿Listo? Entonces esto nos da un panorama claro. ¿Dónde disparamos nuestras promociones? Ah, listo, tenemos que dispararlo en julio, los sábados. Si tenemos una bolsa de presupuestos mayor porque necesitamos aumentar nuestra venta, ya empezamos a buscar que todo esto se nivele y que la venta sea estática y suba uniformemente. A mí me interesaría que todo el año se vendiera lo mismo y se vendiera mucho, ¿sí? Eso es lo que le interesa a una empresa. Ahora, muy bien, después de detectar lo que es la tendencia, el comportamiento por semana y el comportamiento por año, vamos a venirnos acá. Esto que ustedes ven aquí, esto que está acá, es una serie de tiempo. Me relaciona una fecha con una cantidad de venta. Aquí resulta que en una predicción yo lo que hago es básicamente identificar algo que se llaman los puntos de cambio. ¿Por qué son importantes los puntos de cambio? Cuando se identifican matemáticamente, los puntos de cambio le dicen a la empresa una cosa muy importante. Le dice en qué momento se equivocó y en qué momento hizo las cosas bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren lo que tenemos acá. Acá tenemos la misma gráfica de la tendencia, ¿sí? Esta gráfica que está en rojo, esta línea que estoy subrayando, que está en rojo, es esta misma línea que está en azul, ¿sí? Y eventualmente, ¿ahora qué hacemos? Resulta que lo que nos hace el sistema, básicamente, porque esto se puede calcular a mano, pero es una cosa que les tendría el análisis el próximo año, esto básicamente nos muestra en qué momento hubo cambios significativos en la tendencia. Entonces el primer cambio que nos detecta es acá. Resulta que aquí venía la venta bajando. De un momento a otro, acá pasó algo e hizo que la venta se nivelara. Y aquí pasó algo, hizo que la venta subiera. Aquí pasó algo que hizo que la venta también siguiera subiendo. Aquí la venta empezó a frenarse. Aquí ya la tendencia se estabilizó. O sea, ya empezó a descender. Y aquí volvió a pasar algo que hizo que la venta subiera. ¿Sí? Y empezó a decaer, decaer, decaer. Entonces, ¿para qué me sirven esos puntos de cambio? ¿Sí? Esos puntos de cambio me sirven eventualmente para saber históricamente, remitirme al pasado, remitirme a la historia de la empresa y empezar a validar con el negocio y decirle, oiga, mire, nosotros estamos graves, necesitamos que esto empiece a subir. ¿Qué fue lo que hicimos bien acá? ¿Qué fue lo que hicimos bien acá? Que eventualmente nos pueda servir acá, ¿sí? Necesitamos ese conocimiento, necesitamos saber qué fue lo que hicimos bien, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros ya podemos entrar a estructurar, ¿sí? La predicción en este data frame está centrada hasta el 2016. De aquí para acá es lo que nosotros tenemos, lo que se generó como predicción, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, haciendo una recapitulación, básicamente nosotros, antes de entrar a hacer una predicción, porque las empresas son necesarias, las predicciones son necesarias para las empresas, le dicen a la empresa qué esperar en el futuro. Entonces la predicción lo que me está diciendo a mí es, oiga, mire, antes de usted poder predecir, antes de usted poder ver, necesita identificar los factores significativos para su empresa, para sus ventas. Identificamos un factor que es una tendencia que la empresa viene registrando. Identificamos un factor, una tendencia por semana y identificamos una tendencia, un comportamiento por año. Lo encerramos en 3 tiempos distintos, ¿sí? La tendencia por año, la tendencia por semana, o sea, por día,
y la tendencia en el año por mes, ¿sí? Y con base a eso detectamos puntos de cambio. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos 4 pasos para hacer esto, ¿sí? Y esto lo que nos permite a nosotros es eventualmente apuntar a que nuestra predicción le pueda dar a la empresa algo que se llama una empresa, convertirla en una empresa que se llama Data Driving. Data Driving Organization es una empresa que es básicamente que sus decisiones son basadas en datos, que la toma de decisiones se estructura desde el análisis, ¿sí? Hay empresas y por la naturaleza muchas veces de los negocios, uno, pues sobre todo cuando era consultor, yo me encontraba con casos de que pues uno le decía a la empresa, bueno, ¿y su parte comercial cuánto aspira a crecer? No, aspiramos a crecer el 19%. Ah, bueno, muy bien. ¿Podemos ver los análisis? No, no hay análisis. Y uno, pero, ¿y usted de dónde saca la cifra? No, es que el año pasado crecimos más o menos eso y pues este año debe ser lo mismo. No hay una data, o sea, hay muchas empresas que eventualmente toman lo que son sus decisiones motivadas desde la experiencia y eso no está mal, ¿sí? De hecho, hay un método que se llama el método Delphi, que es un método que mezcla el análisis de datos con la experiencia, ¿sí? Eventualmente, ese método nos mezcla a nosotros esas dos cosas. Resulta que ambas son importantes, porque en los datos y en el análisis de datos pueden dar algo que se llaman los falsos positivos de los datos. Supongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que ustedes están haciendo un análisis del clima, eventualmente, no sé, para lo que es, no sé, el IDEAM. Y descubrieron, bueno, para Estados Unidos, descubrieron que eventualmente todos los meses que hay tornados hay una convención de payasos. Y la matemática nos va a decir a nosotros, oiga, es que cada vez que se reúnen los payasos va a haber un tornado, porque no está y no existe lo que es la causalidad del asunto, ¿sí? Eventualmente no se tiene en cuenta eso, por eso la experiencia me relaciona las causas de, ¿sí? Esto es solamente un pequeño abrebocas, ¿sí? Porque en realidad para esto, o sea, resumirlo en una hora es bastante complejo. Les mostré unos resultados a ustedes funcionales, ¿sí? Porque esto se usó en su momento. Y eventualmente, con base a esto se tomaron decisiones. Resulta que, pues eventualmente cuando ustedes deciden estructurar un camino en el análisis de datos, ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Todo, estos son algunas, porque de hecho hay más, de las grandes herramientas para el tratamiento de datos, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer y lo que ustedes quieran profundizar, pues asimismo van a entrar, pues, básicamente a direccionarse. Si ustedes quieren irse por la parte del Data Analytics, pues tenemos acá las herramientas de Business Intelligence 2.0, ¿sí? Y tenemos lo que es la parte de BI. Acá vamos a dejar esto BI Analytics, acá también va a ser Analytics, y tenemos todas las herramientas de visualización. Tableau, ClickView, Click, Power BI, ¿sí? Estas son herramientas que son dedicadas a la visualización. A mí en lo personal la que más me gusta es Power BI. ¿Por qué? Porque ajeno a que, bueno, a que Microsoft eventualmente pues sea un pool muy robusto, resulta que Power BI se integra muy fácil con todas las herramientas y toda la suite Microsoft. O sea, yo puedo hacer un tablero en Power BI, lo puedo compartir en Excel, lo pueden beber en un Excel, lo pueden beber en un Teams, lo puedo dispersar en un SharePoint. O sea, es una cantidad de aplicaciones lo que tiene que eventualmente se puede integrar con todo. Y si ustedes se dan cuenta, las aplicaciones empresariales más usadas, pues son Excel, eventualmente el Teams, eventualmente pues toda la parte de la suite de Office, todas las herramientas que vienen, SharePoint,
Power Apps y demás, ¿sí? Lo que es la parte de ClickView deben tener en cuenta que también es muy potente, o sea, estas son muy potentes, pero ClickView tiene un lenguaje propio. Eso la puede llegar a ser un poco más compleja. Y Tableau es lo mismo que ver Power BI, pero Tableau tiene un problema en el performance al diseñar los tableros. Honestamente, no sé si lo hayan corregido. La parte de Big Data, bueno, aquí tenemos toda esta parte, ¿sí? Soluciones hay las que ustedes necesiten. Azure es una suite de herramientas impresionante. O sea, ustedes acá encuentran para bases de datos relacionales, no relacionales, encuentran toda la estructura que necesitan para desplegar máquinas virtuales, soluciones end-to-end para analítica de datos, ¿sí? Google Cloud, eventualmente Google Cloud, pues aquí es donde empiezan a partirse la torta del negocio de los datos. Azure tiene la ventaja que se integra con todo. Google Cloud, pues ¿cuál es el buscador más usado? Google, ¿sí? Y Google Cloud permite monitorear toda la actividad, eventualmente en línea, y permite tener todas las métricas. O sea, esta es una, por excelencia para los e-commerce, Google Cloud. Resulta que ¿cómo sale AWS? Amazon, pues Amazon no tiene ni navegadores, ni tiene eventualmente suites empresariales construidas. ¿Cómo empezó a competir Amazon? Por precio. Es muy potente y es muy económica. Y además que Amazon tiene un as bajo la manga y es algo que se llama el Amazon SageMaker. El Amazon SageMaker es una herramienta que sin ustedes saber matemáticas, probabilidad, programación, ¿sí? Les va a permitir a ustedes hacer, o sea, ustedes cogen el dataset de sus ventas, supongamos de un año, y ustedes lo suben a Amazon SageMaker, a un bucket de Amazon, lo conectan al SageMaker, le dan clic y él les corre todos los modelos estadísticos que hay. Y no solamente les hace todos los modelos estadísticos, adicional les dice cuál es el mejor modelo, les calcula el error y les dice cuál es la predicción en los próximos, bueno, él calcula la predicción más óptima y les da la predicción. O sea, básicamente hace todo. ¿Costoso? Sí, es costoso. Pero la herramienta está ahí y compite, ¿sí? Amazon es muy económico y pues para esta solución lo sigue siendo. Ya vienen otras soluciones que son ya para datos eventualmente en streaming, como Apache Spark, Hadoop, Cloudera. Bueno, esto ya tiene otro tipo de finalidades, ¿sí? Tenemos por este lado lo que son el BI y el Analytics, ¿sí? Tenemos el SQL Analysis Services y el Integration Services. Eventualmente esto ya es para hacer herramientas ETLs, ¿sí? Estas herramientas ETL eventualmente nos van a permitir a nosotros trabajar los grandes volúmenes de datos, ¿sí? Ya esta parte, pues, está más orientada al BI, ¿sí? Entonces, al gobierno de datos, al BI, al despliegue de BI y al ETL, al desarrollo de ETLs. Por último, tenemos una parte que, pues, a mí es la que personalmente más me gusta, que es el Machine Learning. Y tenemos las más populares. Canine es muy potente, es un autoservicio para crear modelos de analítica y flujos de analítica. Es libre, sí, o sea, lo pueden aprovechar, lo pueden implementar en sus empresas, no tiene costo y es más o menos muy parecido a algo que se llama Alteryx, que esa sí es paga, es muy potente, pero pues vale un montón de dinero. Eh, Tenemos, bueno, TensorFlow para la parte de las redes neuronales, PyTorch también, Keras. Todo esto son librerías de Facebook, de Google, perdón, que se corren en Python, ¿sí? Estas tres. Y esto ya sirve para hacer modelos robustos de inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos RStudio, que eventualmente R, pues es para correr R, ¿sí? Aunque RStudio tiene ahí como un gap ahorita en el tratamiento de las licencias, es bastante como complejo ahí, o sea, no hay una claridad si la van a cobrar o no. Y tenemos Dataiku y pues el más popular que es Jupyter Notebooks, los notebooks de Jupyter, ¿sí? Entonces, eventualmente desde esta estructura, pues nosotros ya tenemos un conocimiento robusto, ¿sí? Soluciones hay las que ustedes quieran. Ahora, ¿cuál es la que les conviene al negocio? Ahí es donde está la incógnita. ¿Qué es lo que la empresa necesita?
qué es lo que el negocio necesita. Y para saber qué es lo que el negocio necesita, debemos conocer si el pormenor, no tanto técnico, pero sí teórico. O sea, todas estas herramientas tienen una razón de ser y nacieron para solucionar un problema. Asimismo, pues las vamos a ir aplicando en los negocios. ¿Listo? Listo. Pues por el momento eso fue una clase, pues fue muy rápido. O sea, por lo general es esto que vimos acá, pues eso son varias sesiones. Pero pues es para que ustedes se hagan una idea, ¿sí? De lo que eventualmente ustedes profundizarían acá. ¿Qué profundizarían? Conceptos de Big Data y Business Analytics aterrizados a caso de negocios puntuales. Ya algo muy, muy estructurado. Y eventualmente sí se maneja Power BI como una herramienta de analítica. No creo que nos alcance el tiempo, pues nos quedan 10 minutos. Prefiero abrir las preguntas. Y pues Alejandra, no sé, tú me dirás cómo procedemos. Sí, señor. Buenas noches. Si tienen preguntas, pues las personas que tengan preguntas las pueden ir haciendo. No, no tenemos preguntas. ¿Ninguno? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. Hola, Carlos. Eh, Carlos, una pregunta Dime. que a mí la verdad sí me interesa bastante el tema de Machine Learning, análisis de datos, Big Data, todo este mundo, ¿cierto? Digamos Sí. que yo cuento con un poco de experiencia únicamente en la parte académica, pues debido a que mi carrera es prácticamente esto, sí estudié todo este tema. Sí. Entonces, únicamente tengo, digamos, pongámosle, digamos que la introducción a todo este mundo tecnológico tan gigante. Y pues no sé, quisiera saber de pronto tú qué me recomendarías para de pronto iniciar, digamos, en este tema, ¿no? Ya como de pronto, eh, como un ingeniero de datos o un analista, también pues digamos aprender más el tema de machine learning, inteligencia artificial, deep learning, todo este tema que pues a mí me gusta mucho, pero digamos que no tengo la experiencia y la experticia, ¿no? Esto pues se consigue de pronto en un trabajo, aprendiendo y todo este tema, entonces no sé tú qué me puedes recomendar. Ok, Carlos. Bueno, inicialmente, pues, que te fueras por la rama, según tus intereses, que te fueras por la rama de la ciencia de datos, para ser científico de datos. Inicialmente es una rama muy bien paga, o sea, es bastante atractiva por eso. Y sí requiere unos conocimientos que son robustos de aprender, porque requiere tanto conocimientos en estadística, matemática, probabilidad, y requiere unos conocimientos en programación, ¿sí? Entonces, lo primero que debes aprender es los conceptos de Big Data. Porque sí, Python, uno puede hacerse un modelo así súper robusto en Python y todo, pero cuando te digan a ti en una empresa, listo, tenemos una base de datos de 750 millones de registros, pues ahí está la base de datos, ejecútela. Uno crea el modelo por ahí con 50 millones y de hecho con menos, ¿sí? Excel tiene una limitante de 1.040.000 filas, ¿sí? Más o menos, es un promedio. Desde ahí ya uno muere el asunto. Entonces, inicialmente debemos aprender a tratar grandes volúmenes de datos. Después, ¿qué te recomiendo? Profundiza en Python. R es muy potente, pero R y es más sencillo de aprender, ¿sí? Porque R de por sí no es un lenguaje. Pero cuando tú quieras hacer un API, por ejemplo, tú hiciste un modelo súper robusto, hiciste un modelo así súper gigante, hiciste un modelo que es bastante productivo, y eventualmente lo quieras poner a producción, R te va a presentar un problema, ¿sí? Python, al ser un lenguaje de programación, él te va a permitir construir unas APIs y puedes llevar eso, conectarlo a Azure y migrar todo de ahí para arriba. Entonces, eventualmente yo te recomendaría eso. Ya puntualmente en Machine Learning como tal, apréndete el pool de algoritmos. Todos los algoritmos tienen una razón de ser. Análisis de series de tiempo, el K-means, clusterizaciones, las máquinas de soporte vectorial, todo tiene una razón de ser.
Las redes neuronales es el paso siguiente al Machine Learning. Cuando tú ya tienes algo estructurado y hecho y quieres mejorar esa predicción. Uno inyecta recurso computacional y ya mejora esas predicciones. Eso es una cuestión sumamente potente, ¿sí? Eventualmente te podrías ir por ese lado. Y listo, o sea, ya en Python aprender algo de SQL, aunque muy básico, porque pues eventualmente cuando tú te conectas a través de un ODBC desde Python, pues llamas todas las bases de datos y bueno, ya ahí empiezas a trabajarlo. Esa sería como la ruta. Entonces, inicialmente, recapitulando, si tienes toda la matemática que se requiere, aunque pues la matemática debe ser es más interpretada que de por sí calculada, porque eso lo hace Python. Si ya tienes toda la matemática, empieza a andar en programación, ¿sí? Yo te invitaría y te recomiendo mucho Python, ¿sí? Jupyter Notebook, Anaconda y demás, ¿sí? SQL lo complementas con SQL para hacer llamados a bases de datos, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Y listo. Por eso ahí ya tienes para entretenerte por ahí un año. Veo que JM, vale, Carlos. JM Arango tiene la mano levantada y luego venía Carlos Suaza. Hola, sí, buenas noches. Hola, yo. Va, JM. Listo, perfecto. Dale, dale. Carlos, JM, mira, ¿cuál? tengo Dime. una pregunta. ¿El Dime. curso que harían estaría muy enfocado como en la parte técnica o en la parte ya de más gerencial, como para yo entregar información, no sé, a los directivos o algo para la toma de decisiones? Porque pues finalmente yo sí estaría como interesada, es más en interpretar los datos, porque pues donde estoy trabajando actualmente, Otto, ya tengo un volumen de datos ya organizado y pues un montón de procesos, pero quiero como empezar a entender o a mostrar presentaciones más efectivas, que sean claras y no sé, pues que se hablen solas y que la gente las... Entonces ese sería como el enfoque que yo estaría necesitando o pues como el que yo quisiera y quiero saber si aquí lo podría tener. Bueno, yo no, o sea, si eventualmente tú quedaras conmigo, yo te puedo garantizar que yo procuro mucho darle la estructura, porque, pues darle la estructura hacia que sea funcional al negocio. Sí se vería una parte teórica, claro que sí, porque es necesario tener claro el concepto, ¿sí? Pero también se interpretaría y obviamente el negocio sin el contexto no sirve. O sea, estas herramientas no tienen ningún sentido si no se le da una utilidad al negocio. Entonces sí te enseñaríamos, sí se harían esos ejercicios, cómo interpretar una serie de tiempo, qué debe tenerse en cuenta para contextualizar la serie de tiempo, ¿sí? Cómo hallar esos puntos que les mostré, esas barras en rojo en la serie de tiempo, cómo darles explicación, ¿sí? Porque pues eventualmente eso uno lo saca en un Excel, ¿sí? Seámonos muy honestos. ¿Sí? Uno puede llegar a resumir la información y me la dieron ya masticada, los ingenieros me la redujeron y yo boto un Excel con una gráfica, pero bueno, ok. ¿Y el por Ajá. qué? ¿Cómo sé si la información está correcta? ¿Cómo sé si está equivocada? ¿Sí? Dependiendo del contexto del negocio, yo cómo la leo, cómo la interpreto y cómo le doy valor. Porque esto debe tener un contexto histórico, un contexto social, la empresa si vende o no vende, mejor dicho, se ve impactada, si hay factores externos de economía externa que impacten esa serie de tiempo y esos análisis, toca tenerlos en cuenta, ¿sí? Uh-huh. Esa parte se ve y se ve a través de ejercicios aplicados, no en todas las sesiones, porque hay clases que sí son teóricas, ¿sí? Que se necesita una teoría muy estructurada para saber el porqué de las cosas y el hacia dónde se encamina el uso, ¿sí? Pero sí, esa parte se ve. ¿Listo? Okay. Venía Carlos Suaza. Sí, buenas noches. Yo tengo una inquietud con respecto al perfil de científico de datos y ciudadano de datos. ¿Qué diferencia hay? Dime, ¿cuál? No te entendí la segunda. El perfil de científico de datos y el perfil de ciudadano de datos. Ciudadano de datos. Bueno, básicamente, Data Citizen, creo que lo lo que es, denominan así. dime. Data Citizen, creo que lo denominan así. Bueno, básicamente lo que es el científico de datos
científico de datos es la persona que se encarga de hacer todos los análisis, aplicar técnicas matemáticas y de programación para obtener valor de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Lo que es tú cuando me estás hablando ¿cómo fue que lo referiste? Data Citizen, como Tú ciudadano estás de datos. hablando de un Citizen Data Scientist. El término es ese. Ya puntualmente, esa es una forma de catalogar a una persona que sabe que no tiene una capacitación formal en matemáticas, ni tiene una capacitación formal en estadística avanzada, básicamente para extraer o para manejar grandes volúmenes de datos, más sin embargo, sí él puede ejecutar tareas de un científico de datos, ¿sí? Entonces es más básicamente una diferenciación en que entre uno tiene una educación formal y una formación estructurada y el otro no la tiene como tan cimentada desde la academia. Esa es como el gap principal que hay, ¿sí? Pero en realidad pues ambos hacen lo mismo porque pues las competencias que tú adquieras en pues no sé, en un Data Scientist for All, que son los cursos que da el gobierno, ¿sí? El MINTIG y todo este tipo de cosas, pues te van a dar a ti las mismas competencias. Lo único es que tú no las adquiriste en una universidad, sino que este término se crea debido a que pues hay una demanda tan alta de estos perfiles que ya las empresas optan por decir, no, pues yo necesito a alguien que lo supla, así no venga certificado por una universidad, pero me contestó la prueba técnica bien, le fue muy bien, pues va para adentro. Ya, eso es básicamente la diferencia fundamental. Perfecto, gracias. Viene Jeffrey González. Sí, buenas noches. Hola, bueno. La dos sería, bueno, pues con Power BI sí se puede visualizar una buena cantidad de datos y tiene bastantes juguetes, pero cuando sea una base de datos como la que mencionas de 700, 500 millones de registros, pues a pesar de que se haga el Data Warehouse, ¿qué otra herramienta brinda así como opciones más gráficas como Power BI que pueda funcionar pero con un volumen más grande de datos? Porque digamos con la base que trabaja actualmente haces Power BI y se ve un poco colgado. Sí, tienes toda la razón. Power BI, pues Power BI lo bueno es que no se revienta, o sea, él te ejecuta, pero sí se cuelga, ¿sí? Eventualmente ya tendríamos que ver si son bases muy robustas, pensar en una solución en nube, ¿sí? Con una elasticidad en la cual nosotros podamos asignar muchos recursos. Si no, por excelencia, Python es quien te resuelve eso. Tú en Python, a través de una librería que se llama Streamlit, puedes ejecutar y hacer tableros similares a los de Power BI. De hecho, son tableros muy, muy interesantes. Y con Python sí trabajas todo lo que necesitas de ahí para atrás. Entonces, Streamlit lo puedes hacer. La otra Súper. también es que segmentes el proceso. Entonces, en SQL haces toda la reducción de dimensionalidad, haces toda la reducción del asunto y sacas unos gaps muy importantes, o sea, la data ya lo más reducida posible y te la llevas pues a Power BI, ¿sí? Que sería la otra cuestión que a veces toca así. Sí, claro, hay que jugar con la consulta. Sí, Listo, exacto. gracias. ¿Listo? Alejandra, yo no veo más manos levantadas, pues otra vez JM Merango, pero no sé si fue la vez pasada. Yo, por el momento, pues debo pedirles un permiso, ya que me requieren en una reunión. Bueno, Carlos. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu presentación. Entonces, si no hay más manitos levantadas, si no hay más preguntas, vamos a continuar con la segunda parte de la sesión, donde vamos a hablar sobre las becas y beneficios del programa IT. John, ¿te encuentras por ahí? Sí, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Hola, John, bienvenido. ingeniero Carlos Fernando Ramírez por sus valiosos aportes en esta noche. Qué buena explicación. Creo que nos diste una información